A fines de 1810, la revolución estaba en crisis. El Partido Patriota se había dividido. Los morenistas impulsaban un gran cambio, mientras que los saavedristas preferían esperar el desenlace del secuestro de la familia real española por Napoleón. Los partidarios de Moreno habían sido enviados en misiones suicidas al interior: Castelli al Alto Perú, Belgrano al Paraguay, y pronto el mismo Moreno partiría hacia Londres, aunque nunca llegaría. Moriría misteriosamente en alta mar. Pero Saavedra tampoco logró mantenerse en el poder. Después del desastre de Huaqui en el Alto Perú, partió hacia el norte para hacerse cargo de las tropas, pero un golpe de los porteños le impidió regresar. Nunca más volvería a pisar Buenos Aires. El motín de las trenzas fue un alzamiento del regimiento de patricios en apoyo a Saavedra, que había sido su jefe desde su formación, en tiempos de la primera invasión inglesa. Siempre se dijo que la amenaza de cortarle las trenzas a los patricios había desatado un furioso enfrentamiento con el gobierno. ¿Se puede pensar que una cuestión de peluquería pudiera terminar con muertos y heridos? ¿Qué intereses había detrás del motín? ¿Quiénes se movieron en las sombras? ¿A quién le interesaba que hubiera un final trágico? Quédate ahí. Acá empiezan las historias del Cóndor. Hacía bastante tiempo que Freire no lo llamaba. Roberto Morales se preguntaba para qué lo estaría buscando. Últimamente se encontraban poco. Desde que Freire se había cambiado a periodismo, solo lo llamaba cuando le quería consultar algo sobre historia argentina. Miró nuevamente el visor de su celular. Te espero a las 12 en Sócrates. Te invito a almorzar. Te tengo que preguntar algo, ¿ok? Escribió OK cuando llegó al segundo piso. Un aroma familiar lo envolvía mientras subía a la rampa. Conocía bien ese perfume desde que entró en Filo a fines de los 80. Unos 20 alumnos lo esperaban. Otros 20 empezarían a llegar. Ese era el mejor momento del día para Morales, cuando empezaba a contar historias del siglo XIX. Por la ciudad de la furia. Cruzó Puan hacia Pedro Goyena esquivando una bici y vio que todavía no eran las 12. Temió sentarse en Sócrates si Freire no venía. Hacía años que no entraba allí. Pero enseguida lo vio, sentado cerca del ventanal, haciéndole señas. Un mozo les tomó el pedido, le fue trayendo cubiertos, pan, copas. Mientras, Morales se acomodaba, dejaba un par de libros sobre una silla y se preparaba para comer el mejor bife de chorizo en mucho tiempo. El sol entraba por el ventanal y el murmullo no era un problema para conversar. Se sentía cómodo con Freire. Lo consideraba un tipo inteligente. ¿Sobre qué estás escribiendo?, le preguntó. Me pidieron un artículo sobre el copamiento del regimiento de la Tablada y la participación de Gorriarán Merlo. ¿Te acordás que después se supo que había sido uno de los cabecillas del levantamiento? Sí, me acuerdo. Pero yo de eso no sé nada. Vos sabés que yo trabajo siglo XIX. De siglo XX sé lo que leí en los diarios. Dale, si empezás a hablar y no hay quien te pare, no te hagas el modesto. Estoy buscando información de la participación de Gorriarán en la Tablada. ¿Te acordás que nadie entendía quiénes eran esos melenudos que habían entrado al regimiento? No daban el perfil de cara pintadas. Después se supo que habían intentado hacer creer que Seineldin estaba intentando dar un golpe de estado y que ellos estaban evitándolo. Esperaban que la gente se les uniera, pero no pudieron volantear y rajar a tiempo. Así que la policía los rodeó, cayó el ejército y los hicieron boleta. Mucho después se supo que Gorriarán Merlo estaba por los alrededores del regimiento dando órdenes, pero no se hizo ver. Cuando el plan falló, rajó. Sí, eso lo leí, pero en serio, no sé mucho más. Gorriarán anduvo escapado y en principio negó haber participado, pero después se supo que anduvo por ahí, en las sombras. En esa operación se hacía llamar Ricardo o Richard. Morales escuchó ese nombre, miró por la ventana y se quedó pensando un rato. Freire seguía hablando de Gorriarán y de la Tablada, pero él ya estaba en el siglo XIX. ¿En qué estás pensando, Roberto? Ah, nada, no.
Ese nombre Ricardo, Richard, me hizo acordar de alguien que también estuvo en un alzamiento en un regimiento. También lo llamaban Ricardo o Richard, pero bueno, no, nada que ver. Ajá, contame. ¿También estuvo en un copamiento en un regimiento? ¿Y se llamaba igual? Sí, bueno, en un motín, en Patricios, en 1811. Contame. Bueno, pero mirá que nada que ver, no tiene nada que ver con la tablada. El mozo trajo la ensalada, los bifes y más pan. Se sirvieron vino y Freire se preparó a escuchar. Vos contame, pasame la sal. Morales sintió que estaba nuevamente frente a su clase. Cuando en 1810 empezaron a llegar a Buenos Aires los diputados del interior que habían sido convocados para formar un congreso, la Junta se dio cuenta que había metido la pata y los había invitado formalmente a sumarse al gobierno a medida que fueran llegando. Los provincianos exigían que se cumpliera la ley, pero los porteños no querían saber nada con integrarlos al gobierno y perder poder. ¿Y cuándo aparece ese tipo Richard? Ah, sí, bueno, después de la derrota de los patriotas en el Alto Perú, Saavedra viaja hacia el norte, pero no lo dejan volver. El gobierno había quedado nuevamente en manos de los porteños, que había disuelto la Junta Grande y formado un triunvirato. El primer triunvirato. Sí, Chiclana, Zarratea, Paso, pero el hombre fuerte era el secretario, Rivadavia. La cuestión es que los patricios rechazan la destitución de su jefe, Saavedra, y empieza a haber malestar entre las tropas. El cuartel de patricios estaba donde hoy está el Nacional Buenos Aires. Ah, mi hija hizo la secundaria ahí, interrumpió Freire. La charla derivó por la educación en los colegios secundarios, las clases de Morales en filo y varias cuestiones más. Hasta que el periodista se volvió a interesar por el motín de los patricios y le pidió a Roberto que le siguiera contando. La cuestión es que nombran a Belgrano a cargo de patricios y a don Manuel, que había llegado hacía poco de su campaña al Paraguay, no se le ocurre mejor idea que imponer algunas medidas para disciplinar al regimiento, que era un poco descontrolado. Vendían los uniformes, se manejaban medio caóticamente y usaban coleta. ¿Coleta? Sí, trenza. Se hacían una trenza con el pelo largo, que era todo un símbolo del regimiento. Y Belgrano los intima a que se corten la trenza, si no se le iba a mandar cortar por los soldados de otro regimiento. Todo esto puso muy nerviosos a los patricios y terminaron amotinándose en la noche del 6 de diciembre de 1811. En realidad se amotinan los suboficiales con apoyo de los soldados. A los oficiales los echan del cuartel y presentan un petitorio pidiendo el reemplazo de Belgrano por otro militar, Pereira, ya que Saavedra estaba en el interior sin poder volver a Buenos Aires. Ah, este Pereira es Ricardo o Richard. No, Richard era un inglés, un soldado, que estaba en Patricios y que desde un principio tuvo un papel bastante importante en el motín. Las crónicas de la época dicen que se expresaba de una manera muy grosera, insultaba a los representantes del gobierno y que rechazó todas las intimaciones que el triunvirato les vino a hacer. ¿Y qué hacía un inglés entre los patricios? Buena pregunta, ¿eh? La verdad que no sé. Es raro. Además, pensando que los patricios habían destrozado un batallón de ingleses que durante la primera invasión trataron de llegar a la plaza por Perú, por la calle Perú, y al pasar por delante de la Manzana de las Luces, los patricios desde adentro lo llenaron de plomo. Si era inglés debía ser Richard, ¿no? Los que escribieron lo llamaban indistintamente Ricardo o Richard. Nonfres era el apellido. Nonfres. Sí, en fin, 2 veces fueron intimados los patricios para deponer las armas, entregarse y tener un castigo menor. Pero como te digo, este Nonfres y algún otro, pero principalmente este inglés, rechazan todas las intimaciones. Las tropas del gobierno rodearon la manzana con un montón de soldados de otros regimientos que no se habían plegado a la rebelión. El intento de golpe, así por lo menos lo consideró el gobierno, tenía asegurado el fracaso. ¿Se rindieron entonces? No, no se rindieron. Algunos soldados desertaron, pero el motín tuvo un final trágico. El 7 a la mañana fue justamente este Ricardo Nonfres el que disparó el primer tiro. En realidad le puso fuego a un obús. Hubo un muerto y heridos, así que las fuerzas del gobierno reprimieron con todo y en un rato terminaron con la resistencia de los patricios. La mayoría de los soldados escapó, muchos fueron presos y hubo unos 60 caídos entre muertos y heridos. Ah, fue grosso entonces. Sí, y el triunvirato actuó con toda energía. En 4 días los mismos miembros del triunvirato
juzgaron a los presos, sargentos, cabos y soldados, condenó a muerte a 11 y metió presos a unos cuantos más. Además, le cambió el nombre y el número al regimiento. ¿Qué? ¿Dejó de llamarse Patricios? Sí, después Rosas le devolvió el nombre y volvió a ser el regimiento 1 de Patricios. ¿Entonces los liquidaron a los 11? Sí, bueno, no, a los 11 no. En realidad a 10, porque un soldado se fugó. A los 10 los fusilaron delante del fuerte y colgaron los cadáveres de una horca para que los viera la gente. Mirá vos, la verdad que es una historia bastante parecida a la de la tablada. Y decime, ¿al inglés también lo fusilaron? Sí, junto a varios cabos y sargentos. Después de eso el triunvirato culpó a los diputados del interior de estar detrás del motín y les dio 24 horas para que se volvieran a sus casas, con lo que el triunvirato quedó con todo el poder, sin interferencias de nadie. Ahora el que se quedó pensativo fue Freire. Con un palillo removía de sus muelas los últimos restos de carne vacuna. El sol, el vino y el estómago lleno le producían una dulce sensación de confort que lo invitaba a hablar sin inhibiciones. Así que el gran beneficiado del motín fue el gobierno. De un intento de golpe sacó de la manga la posibilidad de quedarse con todo el poder. Un poco la situación que Gorriarán quería crear y le falló. Bueno, como los patricios, parecido. Sí, lo curioso es que a este levantamiento se lo pasó a conocer como el motín de las trenzas, como si la causa de semejante enfrentamiento fuera la discusión acerca del uso de la coleta. Imagínate vos si los patricios iban a hacer matar para que no le cortaran la trenza. Más bien, otra mentira más. Lo que no me cierra es el papel de ese inglés. No entiendo qué hace en medio de los patricios. No entiendo por qué actúa, como vos decís, con modos tan provocativos y mucho menos que sea el que cause la represión con el primer cañonazo. La verdad es que el motín es obra de un grupo muy reducido. La mayoría quería aceptar los términos de la rendición, pero este Nonfres y otros sargentos son los que rechazan todas las intimaciones. Como si tuvieran estudiado que tenían que conseguir que los reprimieran, ¿no? Y sí, actúan de ese modo. ¿Y decís que el gobierno actuó rápidamente, con un juicio muy rápido? Fusiló a todos los presos y finalmente se benefició con los resultados del motín. Y sí, al final fue así. Freire se quedó callado un momento. Reflexionaba. Recordaba la tablada y otros motines que había visto y estudiado. ¿Y no se te ocurrió pensar que todo pudo haber estado arreglado? ¿Arreglado? ¿Cómo? No sé, por el gobierno. No sería la primera vez que un gobierno provoca un levantamiento en su contra para reprimirlo y justificar medidas severas. No, la verdad que no lo pensé. Nadie escribió nada así. Los historiadores dicen que fue por las trenzas, o directamente ignoran el motín. Algunos sospechan que hubo algún cerebro en las sombras usando a los suboficiales para debilitar al gobierno, pero nunca se pudo encontrar a los cabecillas. Se lo acusó al deán Funes, pero nunca se le pudo probar nada en su contra. Pero siempre se lo vio como un motín contra el gobierno, cuando el que justamente se terminó beneficiando fue el gobierno, ¿no? ¿Por qué no pudo ser el triunvirato el que lo provocó? No sé. Mirá que hubo un montón de muertos entre los patricios, ¿eh? Sí, un montón de soldados muertos que no querían saber nada con el motín. Vos me dijiste que solo un par eran los que impulsaban el conflicto, especialmente ese inglés. Ese inglés no me cierra, che, decime, ¿los ingleses se beneficiaron con el motín? Y sí, el tipo fuerte del triunvirato era Rivadavia, que después va a tejer una alianza con los ingleses. Más tarde hasta va a conseguir ser nombrado presidente para tener poder sobre todo el territorio y así hacer negocios con los ingleses en las provincias. Se firmó un tratado de comercio y amistad y además le impusieron el famoso empréstito Baring Brothers. Entonces no queda duda, viejo. Ahí están todos entongados, Rivadavia, el triunvirato y los ingleses. Ellos son los que provocaron el motín para rajar a los provincianos, quedarse con todo el poder y hacer negocios en paz. Y ese inglés es un agente, viejo, se cae de maduro. Pero después lo liquidan, junto a los otros. El periodista miró por la ventana, pidió 2 cafés y dio el paso más audaz en su teoría. ¿Y si no lo fusilaron? ¿Cómo? Todos dicen que lo fusilaron. A ver, vos me dijiste que fusilaron a 10 de los 11 sentenciados, ¿no? Sí, uno se fugó. Ajá, ¿se fugó y nunca apareció? No,
lo mandaron a buscar y no apareció. Ajá, ¿y no es raro? El gobierno juzga a alguien en ausencia aceptando que no lo pudo capturar. ¿No era más fácil que lo buscaran primero y que lo juzgaran después si lo encontraban? ¿Qué querés decir? Digo que es raro que juzguen a 11 y fusilen a 10. ¿Y si tenían al fulano ese preso desde un principio y dijeron que se había fugado para salvar al tal Richard? ¿Salvar a Nonfres? ¿Qué decís? Nonfres fue fusilado. Dicen que fue fusilado. Imagínate que este Nonfres es un agente inglés, infiltrado en patricios para llevar el motín hasta el fin y provocar la represión, sabiendo que no tiene nada que perder porque está arreglado de antemano que no le van a hacer nada. ¿Te acordás de Walsh? Hay un fusilado que vive. Acá también hay un fusilado que vive, viejo. Morales miraba a Freire atónito. No sabía si era el sol, el vino o ambos lo que lo habían descompensado. Imagínate, siguió Freire, que tengan a los 11 presos, los juzgan, los sacan a la plaza y cuando los van a fusilar, ¡zas! Cambiazo. Reemplazan a Nonfres por el fulano que habían dicho que se había fugado y fusilan a este en lugar del agente inglés. Vos estás loco. Sí, claro, como si este tipo de cosas no se hubiese hecho nunca, ¿no? ¿Sabés las cosas que se han hecho para justificar golpes, asesinatos, invasiones? Pero si a Nonfres lo tuvieron colgado en la horca a la vista de la gente. Ah, ¿sí? ¿Y quién va a ir a mirarle la cara a un muerto? Estaban con vendas en los ojos, ¿no? Sí. ¿Y quién va a ir a sacarle la venda de la cara a un muerto para ver si es el que dicen o si es otro? Los familiares del fugado no lo buscaban entre los fusilados porque lo andaban buscando por ahí. ¿Qué sé yo? Nunca nadie escribió algo así. Y el gobierno habrá tratado de que todo pasara al olvido rápido y a los opositores les sacaron tarjeta roja y tuvieron que meter violín en bolsa de una. Morales intentaba pensar. Estaba desconcertado. Freire le había cambiado la historia en un abrir y cerrar de ojos y además con la charla se le había pasado la oportunidad de pedir el flan con crema que había pensado. Freire miró el reloj, pidió la cuenta y se apuró a sacar la tarjeta de crédito. Che, me tengo que ir. Me encantó la historia de las trenzas, ¿eh? Y al final no hablamos nada de Gorriarán ni de la tablada. No, pero algo voy a escribir. ¿Sabes qué pienso? ¿Qué? Preguntó Morales mientras el mozo le devolvía la tarjeta a Freire porque se había caído el sistema. ¿Viste que a Plutón lo descubrió un tipo mediante cálculos matemáticos, sin verlo? Por los cálculos que hizo sacó la conclusión de que debía haber un planeta y lo vieron mucho después con los telescopios confirmando los cálculos que había hecho el tipo. Sí, ¿y qué tiene que ver con el motín de 1811? Nada, pero pensá en Gorriarán. Fue el promotor del alzamiento de la tablada. Estaba afuera, no apareció nunca en acción y se supo mucho después. En 1811 debió haber un Gorriarán en las sombras, detrás de Nonfres, un cerebro en las sombras. Es lo que dicen muchos, pero nunca apareció. Yo cuando tengo un caso así, pienso siempre en quién era el principal interesado en que las cosas ocurrieran como ocurrieron. Y Rivadavia es entonces el principal sospechoso. ¿Rivadavia? ¿Y por qué no? ¿Dónde estaba Rivadavia en esos días? ¿Qué papel cumplió? Y creo que Rivadavia fue el que firmó las intimaciones. Y bueno, hermano, entonces no hay más que hablar. Rivadavia y el triunvirato armaron el motín. El inglés y algún otro fueron los que lo fogonearon desde adentro y el que mandó a reprimir fue el mismo gobierno. Juzgan en unos pocos días a todos los que podían hablar, los fusilan e inventan la historia del fugado para poder salvar al inglés que después lo meten en un barco y lo mandan a cultivar remolachas a Inglaterra. Y así los porteños, Rivadavia y los ingleses pueden hacer negocios sin que nadie los moleste. No sé qué decirte, che. Che, se te hace tarde. Anda, me quedo un rato más. Quedé planchado, viejo. Ustedes los periodistas están siempre listos para inventar historias. Y ustedes los profesores se creen todo lo que leen. Les falta calle, viejo. Gritaba Freire mientras caminaba hacia la puerta. Este tipo está más loco que una cabra, pensó Morales. Se sentía incómodo. Y peor se sintió cuando volvió al mozo buscando a Mariano Freire, su amigo periodista, que se había olvidado de dejar la plata para la cuenta. Acabamos de escuchar un diálogo ficticio. Está claro que este almuerzo nunca ocurrió.
Y como diría Platón, el bar es el templo de la doxa, es decir, de la opinión, del conocimiento sin fundamentos, al que no se le exige demostrar ni consistencia ni veracidad. Así, Mariano Freire hilvanó durante un almuerzo una hipótesis acerca de las reales motivaciones del motín de las trenzas. Una hipótesis novedosa, por lo menos. Nadie de los que escribieron sobre el tema había pensado en una confabulación planeada por el triunvirato. Ahora bien, ¿puede haber algo de cierto en esta idea? Bueno, acudiendo a las fuentes, lo que podemos decir como mínimo es que algunos datos resultan inquietantes. La fuente más idónea para consultar sobre el tema es la obra del historiador Ernesto Fitte, El motín de las trenzas, publicada en 1960. Este libro tiene como base el expediente militar que se elaboró después del motín para dictar sentencia a los acusados. Hubo otra investigación, iniciada para delimitar las responsabilidades políticas de los intervenientes, pero esta extrañamente desapareció y nunca se supo de ella. Fitte aporta el dato del presunto fugado, el cabo Gregorio Ceballos. En un momento Freire recuerda a Rodolfo Walsh, aquella frase que inició su investigación sobre los fusilamientos de 1956. «Hay un fusilado que vive». Y resulta curioso que Mitre, en su obra sobre la vida de Belgrano, pase por alto ese dato y dice que fueron 11 los fusilados. Recordemos que es Mitre quien construyó el lugar que Rivadavia ocupa en la historia argentina. También es curioso con qué velocidad el triunvirato investigó los hechos del 6 y 7 de diciembre. Sus propios titulares son los encargados de dictar sentencia, los acusados son encerrados en celdas individuales, no pueden comunicarse con nadie excepto con el confesor, como si se buscara que no revelaran nada de lo ocurrido. Los comunicados del triunvirato, después de ejecutada la sentencia, apuntan a instalar la idea de que el motín era un intento fallido de golpe de Estado y acusan a los diputados del interior de estar detrás del golpe. De ese modo, justifica su decisión de expulsarlos de Buenos Aires. Finalmente, es extraño el rol del inglés Richard Nonfles, sobre el que Fitte aporta un dato que deberá leerse con cuidado para comprender cabalmente su sentido. Menciona que el Hospital de la Hermandad de la Caridad se encargó de darle sepultura a los ajusticiados. Y se lee en el inventario de muertos del mes de diciembre una anotación marginal. Aquí falta el inglés ajusticiado de resultas de la revolución del día 7. En principio parece referirse a ciertos gastos que la congregación debió erogar en el entierro por falta de parientes que retiraran su cadáver. Sin embargo, la frase «aquí falta el inglés ajusticiado» permite preguntarnos: ¿es posible que Freire tenga razón? ¿Hubo un fusilado que no murió? En fin, Mariano Freire puede ser un charlatán, pero lo que sí es cierto es que la historia nunca fue escrita totalmente. No te pierdas las próximas historias del Cóndor. Hasta pronto.